La transición del periodo formativo al clásico, que sucedió entre los años 150 y 200 de nuestra era, está marcada por la evolución de los asentamientos, que poco a poco crecieron y se hicieron más complejos, para convertirse en verdaderos centros urbanos, perfectamente planificados y funcionales. La arquitectura evoluciona, se vuelve monumental. Es la época de las grandes obras y de nuevos sistemas constructivos. Hay una clara distinción entre el sector habitacional y el público, ceremonial y administrativo. Paralelamente, el desarrollo de sistemas intensivos de agricultura impactó en una mayor producción, que a su vez favoreció un notable incremento poblacional. A este florecimiento correspondió también una mayor complejidad social y política. Por largo tiempo el clásico fue concebido como un periodo teocrático, pues se pensaba que los sacerdotes habían gobernado. Sin descartar que la casta sacerdotal haya sido importante, ahora sabemos que para este periodo ya existían dinastías de gobernantes en algunas regiones y en otras parece que existieron consejos. El término clásico fue propuesto por el arqueólogo Román Piñachán en los años 60 para definir un periodo de gran desarrollo cultural mesoamericano que sucedió entre los años 250 a 900 de nuestra era. El autor comparó la monumentalidad de la arquitectura y la refinación de las manifestaciones artísticas con las de la época clásica del Viejo Mundo. Sin embargo, esta definición es arbitraria y se utiliza exclusivamente como una herramienta de estudio. Hay que aclarar que las diversas culturas no alcanzaron el mayor florecimiento ni al mismo ritmo ni al mismo tiempo. Hay regiones mesoamericanas que alcanzaron su florecimiento durante el llamado Período Clásico y otras que lo hicieron mucho antes o después. Bienvenidos a esta sala de Teotihuacán del Museo Nacional de Antropología. Estamos en este programa de antropológicas y hoy tenemos de invitado al arqueólogo Sergio Gómez. Sergio ha hecho una larga carrera en excavaciones, investigaciones, restauraciones en Teotihuacán. Es un especialista de este tema y precisamente hoy vamos a hablar de las ciudades del clásico, de su desarrollo, de su origen y pues vamos a platicar un poco de Teotihuacán precisamente. Sergio, ¿cómo surge Teotihuacán? ¿Sí? ¿Y qué elementos te dicen que ya es algo diferente a estas aldeas del preclásico? Teotihuacán es la conformación de diversos grupos multiétnicos. Realmente no sabemos cuál es el origen de toda la gente que llegó al Valle de Teotihuacán en algún momento determinado. Sin embargo, reconocemos que muchos siglos antes de que se conformara lo que ya conocemos como la sociedad teotihuacana, en la cuenca de México, en el altiplano central, existían muchos grupos etnolingüísticos, grupos étnicos que hablaban incluso diferentes lenguas. Entonces ellos van integrándose paulatinamente a este lugar y finalmente es lo que nosotros entendemos que es lo que conforma la sociedad teotihuacana. No la podemos ver como un solo grupo o el desarrollo de un solo grupo. Son una gran cantidad de grupos étnicos que paulatinamente se fue integrando en este pequeño valle que se localiza al norte de la cuenca y finalmente da como resultado una de las sociedades más complejas que hayan existido en el territorio mesoamericano. Más o menos, ¿qué extensión tuvo Teotihuacán y más o menos cuánta población? Teotihuacán lleva explorándose cerca de 100 años.
casi de manera continua. La parte explorada correspondería apenas al 5% de lo que fue toda la ciudad. La ciudad llegó a tener una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados y en la época de mayor esplendor llegó a tener una población de hasta 200,000 personas. Para nosotros ahora son números muy pequeños porque nuestras ciudades son de millones de personas. Para esa época, muy pocas ciudades en el continente americano llegaron a tener una población tan numerosa como la que llegó a tener Teotihuacán. Por esa razón, nosotros reconocemos que Teotihuacán es un parteaguas entre lo que eran las culturas de lo que se conoce como el formativo, el preclásico, y lo que viene a ser el periodo clásico. Mientras que en Mesoamérica surgían las grandes ciudades del clásico, en Roma, el emperador Constantino instituye el cristianismo como religión oficial y refunda Bizancio con el nombre de Constantinopla. En Irak, la gran ciudad de Atra es tomada por el rey sasánida Sapor I. En África se desintegra el reino nubio de Meroé y en China es derrocada la dinastía de los Han. Hacia finales del clásico mesoamericano, mientras sucumbían las grandes dinastías mayas de las tierras bajas como Palenque, Yaxchilán, Toniná, Calakmul, Tikal, entre otras, en el viejo mundo los árabes invaden España y Carlomagno es coronado emperador de los francos. ¿Cómo fue el principio de la ciudad? En primer lugar, por ejemplo, ¿por qué este valle? ¿No? Sí. ¿Qué ofrecía este valle? Que ahora, bueno, la gente lo ve muy árido, ¿no? Y bueno, totalmente conurbado en muchas secciones, ¿no? Pero originalmente, ¿cómo era el ambiente? Y ¿qué elementos vieron los teotihuacanos para fundar ahí la ciudad, ¿no? Dos cosas. Muy cerca del asentamiento se localizan los principales yacimientos de obsidiana. Hay que recordar que la obsidiana era el material con el cual se fabricaban la mayor cantidad, casi todos los instrumentos punzocortantes, cuchillos, puntas de flecha, en fin, todos estos objetos que ahora son los que utilizamos o fabricamos con metal. Ellos no conocieron los metales, de tal manera que era la obsidiana un recurso muy importante. Muy cerca de Teotihuacán se localizan estos yacimientos, por lo cual nosotros tenemos evidencias de que probablemente los teotihuacanos, o muy seguramente, controlaban los yacimientos de obsidiana. La obsidiana llegaba a la ciudad en forma de materia prima, en los talleres de la ciudad se transformaba y seguramente se distribuía en muchas partes de lo que era el antiguo territorio mesoamericano. Otra cosa interesante es de que Teotihuacán se encuentra ubicado en lo que sería el paso natural entre la costa del Golfo y el Pacífico, de tal manera que en esa época había muchas otras comunidades que necesitaban estar intercambiando o vincularse y necesariamente Teotihuacán facilitó o se ubicó en ese lugar para aprovechar este paso natural. Esto que mencionas del control de obsidiana, bueno, es muy importante, me parece, porque además es como el control de la tecnología, ¿no? Todas las herramientas y toda la cuestión bélica, ¿no? De la fabricación de armas, pues ellos tienen la materia prima para hacerla. Oye, también hablan de que, bueno, estaba cerca del lago, ¿no? También hay una explotación de la cuestión lacustre. Cuando surge Teotihuacán, existen una gran cantidad de comunidades que están explotando los recursos que provee el medio ambiente. Algo interesante que nosotros hemos notado en los últimos años es de que al inicio de Teotihuacán se construyen unas obras hidráulicas muy grandes, muy importantes para favorecer la producción agrícola. Sin embargo, notamos que muy al principio de Teotihuacán, probablemente por una decisión del Estado, del gobierno teotihuacano, se ordena la clausura de estas obras. Esto nos lleva a plantear una situación problemática. Los teotihuacanos dejaron de producir en una fase muy temprana de su desarrollo los alimentos necesarios para sostener a su propia población. ¿Tienen alguna explicación por qué pasó esto? Es muy probable
que quien estaba a cargo de la dirección, vamos a decir, del gobierno de Teotihuacán, se haya percatado de que aún explotando todas las tierras cultivables, la producción habría sido insuficiente para sostener a una población tan grande. Los cálculos que se han hecho por distintos investigadores indican que la producción agrícola del Valle de Teotihuacán no podría mantener a más de 40,000 personas, y eso estamos considerando ya una cantidad de personas muy alto. Si nosotros pensamos que en algún momento Teotihuacán llegó a tener hasta 200,000 personas, eso implica que la mayor cantidad de los alimentos que se consumían en la ciudad eran importados. A la larga, como te digo, seguramente esto generó problemas serios. A través de esta publicación de reconocidos especialistas de la cultura teotihuacana, se pueden disfrutar las pirámides del Sol y la Luna, la calzada de los muertos, los barrios, la religión, el lenguaje simbólico, la pintura mural, la cerámica, la lapidaria y la obsidiana. Teotihuacán, Ciudad de los Dioses, es una edición ilustrada que incluye fotografías de Martirena Alcántara, en donde el lector podrá visitar esta ciudad prehispánica a través de su traza, sus colores, sus paisajes y su simbolismo religioso. Puede ser adquirida en la librería Francisco Javier Clavijero, de Lina, en Córdoba número 43, Colonia Roma. De acuerdo con los especialistas, en los primeros siglos de nuestra era, la ciudad de Monte Albán estaba dividida en barrios de distintos grupos con actividades económicas propias, que vivían alrededor de un conjunto de 4 estructuras con un patio central. Se han localizado 57 residencias de grandes proporciones dentro de esta ciudad, y es precisamente en una de ellas donde Alfonso Caso descubrió en 1939 una de las tumbas más espectaculares del periodo clásico, la número 104. Se trata de una tumba real, construida sobre la roca madre con el techo de lajas, debajo de un supuesto palacio. Tiene planta en forma de cruz y 2 cámaras con la entrada esculpida con un tablero escapulario doble, en donde se encuentra una representación de Cosijo, dios del agua. Los muros de la tumba están pintados con figuras de dioses llevando bastones y bolsas de copal, glifos y representaciones de sus antepasados. Al interior se encontraron los restos de un individuo masculino de 45 años de edad, que al parecer era un dignatario, de acuerdo al ajuar funerario que lo acompañaba. Actualmente el acceso a esta tumba está restringido, pero en la Sala de las Culturas de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología se puede apreciar una reproducción de este recinto mortuorio. Sergio, ¿cómo era originalmente, o sea, cuando surge Teotihuacán, cómo es la ciudad? O sea, ustedes han explorado mucho de eso, y luego cómo cambia. Hay una traza, ¿no? Que que es una de las características del urbanismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa traza? ¿Cómo era la ciudad al principio y luego cómo va evolucionando? Si algo nos sorprende de Teotihuacán es su extraordinaria traza urbana. Todas las calles, las construcciones están perfectamente orientadas. Tiene una orientación de 15 grados 17 minutos desviado al este del norte. Cuando yo te digo de que tiene una desviación, no es que los teotihuacanos hayan cometido un error al construir toda su ciudad con esta orientación. Lo hicieron con esta orientación para que toda la ciudad funcionara como una especie de reloj astronómico. Todo está en esta ciudad perfectamente calculado, previsto. Cuando uno hace las exploraciones en este lugar, encuentra uno los drenajes. Eso implica que antes de ser construido, ya ellos habían planificado por dónde iban a pasar las calles, cómo iba a funcionar el sistema de drenaje. De tal manera que es una ciudad sorprendente.
Muy pocas ciudades en el mundo tuvieron esta traza tan particular como la tuvo Teotihuacán. Imagínate 23 kilómetros cuadrados, que es lo que tuvo la ciudad de Teotihuacán, con calles, algunas más pequeñas, otras más grandes, dos grandes avenidas que nosotros reconocemos, la Calzada de los Muertos o Avenida de los Muertos, que inicia o termina en la Pirámide de la Luna y se prolonga varios kilómetros hacia el sur. Hay otra gran avenida que está a la altura de la Ciudadela y que divide la ciudad en 4 grandes sectores o cuadrantes. A partir de estos grandes ejes, de estos 2 ejes principales, existe toda una red de calles que permiten la circulación y la comunicación con los diferentes sectores de la ciudad. La ciudad de Teotihuacán nos sorprende porque la mayoría de los edificios eran hechos de piedra, muchos de ellos tenían, o casi todos estaban aplanados y recubiertos con estuco. Las paredes estaban recubiertas con el concreto y el estuco blanco. Habría que imaginar, ¿no? Por ejemplo, desde una de las colinas ahí, ha de haber a la luz del sol, ha de haber sido una ciudad resplandeciente, ¿no? Exactamente, imagínate desde que tú llegabas a Teotihuacán o para cualquier visitante de esa época en Teotihuacán, entrar a lo que era el valle y ver una montaña que era la Pirámide del Sol o la Pirámide de la Luna pintada de rojo. La Pirámide del Sol seguramente estaba pintada de rojo. Debe haber sido sorprendente ver esta ciudad, visitar esta ciudad. El templo de Quetzalcóatl fue un edificio público de carácter religioso y también militar. La escultura del templo de la serpiente emplumada representa el agua, la abundancia, el cosmos, el tiempo. Se encontraron en realidad hacia el interior y hacia el exterior numerosos entierros. Hacia el exterior son grupos que se ubican hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste. Están formando precisamente los 4 puntos cardinales, la representación del cosmos. Y hacia el interior se descubrieron por medio de túneles otros conjuntos similares. Estos personajes son de carácter militar por sus insignias. Llevaban grandes discos, llevaban maxilares humanos y también decánidos en su indumentaria y eran grupos que fueron capturados y traídos al templo de la serpiente emplumada para ofrendarlos. Eran grupos sometidos a estas deidades por la fuerza que tuvo Teotihuacán. Teotihuacán iniciaba su apogeo, que después llegó a florecer en toda Mesoamérica, pero en ese momento estaba adquiriendo gran importancia el templo de la serpiente emplumada y fue cuando llevaron a cabo este sacrificio humano a gran escala, fundamentalmente para conmemorar el inicio del edificio, su inauguración y que está representando el ciclo del tiempo, el cosmos, la contabilidad, el calendario. Oye, y cuando la gente visita Teotihuacán, pues vamos a estos complejos que muchos llaman palacios, ¿no? Y que en realidad no son palacios. Sí, no son palacios. Son los complejos apartamentales. ¿Cómo funciona un complejo apartamental? ¿Qué es realmente? Nosotros hemos tenido la suerte de explorar lo que era un barrio, parte de un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán, y hemos localizado las unidades domésticas, los lugares donde está viviendo la gente, que están donde están comiendo, tenían sus áreas para preparar sus alimentos, las áreas para dormir, las áreas para trabajar. Entonces era realmente todo perfectamente organizado. Nosotros sabemos en la actualidad que la ciudad estaba organizada en barrios.
barrios que tienen una estructura muy particular. Tuvimos la fortuna de explorar parte de uno de estos barrios, y este barrio se conforma por varios edificios públicos donde se realizan actividades de carácter institucional. Al centro del barrio, un gran espacio abierto, una plaza donde seguramente se realizan las festividades del barrio, se llevan a cabo las fiestas del barrio y probablemente se instala el tianguis, el mercado temporal. Otros elementos que constituyen los barrios son los conjuntos habitacionales, donde vive la gente común, la gente que se dedica a producir distintos bienes o artesanías. Los conjuntos residenciales, donde vive la gente de la élite. Y también hemos identificado áreas de uso común, que es donde se encontraban los pozos, donde la gente de los distintos conjuntos obtenía el agua para el uso diario. Y ya que mencionaste esto de los barrios, también se menciona mucho que hay un barrio oaxaqueño, un barrio de la gente del Golfo. Sí, ¿cómo funcionan estos barrios? ¿Cómo identifican en el trabajo ya de campo? ¿Cómo puedes definir que hay gente de otras provincias de Mesoamérica habitando en estos lugares? En Teotihuacán se han identificado hasta el momento 3 grupos étnicos diferentes. Uno se ubica en lo que llamamos el barrio Zapoteco, un lugar ocupado donde vivía gente que procedía de la región de Oaxaca. Llegaron alrededor del año 200, 250 de nuestra era. En ese lugar estuvieron viviendo hasta el abandono de la ciudad y durante mucho tiempo llevaron a cabo rituales de manera similar a como se hacían en sus lugares de origen, de tal manera que cuando uno explora estos contextos, uno se percata que están reproduciendo los rituales o están comiendo, preparando sus alimentos, enterrando a sus muertos de la manera como se hace en Oaxaca, por ejemplo. También se ha identificado en Teotihuacán un lugar donde residen gente que procedía de la costa del Golfo e incluso de las tierras bajas mayas. Hemos encontrado un lugar donde vivía gente que emigró de lo que es Michoacán, lo que es el actual estado de Michoacán. Entonces Teotihuacán podemos hablar de que Teotihuacán era una ciudad pluriétnica, una ciudad cosmopolita donde se hablaban seguramente muchas lenguas, aunque reconocemos que probablemente la lengua dominante, la lengua oficial, vamos a decir, de Teotihuacán, debió haber sido la lengua náhuatl. Pero lo interesante de esto es que a pesar de que es multiétnica esta sociedad, bueno, la gente está tratando de conservar su identidad, ¿no? A través de los rituales, como mencionas, de sistemas de enterramiento. Bueno, es una forma de decir, bueno, estoy en la gran ciudad, pero también conservo mis propias costumbres, ¿no? Tras permanecer al menos 14 siglos oculta, la escultura del dios del fuego, Huehueteotl, 2 monolitos de piedra verde y el fragmento de otra fueron encontrados en lo alto de la pirámide del Sol. Esta representación se trata de la escultura más grande del dios del fuego recuperada en Teotihuacán, la cual conserva de manera inédita parte de la pigmentación original sobre los diseños geométricos. Recientemente, el arqueólogo Alejandro Saravia encabezó el equipo que excavó por primera vez en la cima de esta emblemática estructura, con el objetivo de indagar en cuánto tiempo se construyó el edificio y cuál fue su proceso constructivo. Ambas preguntas están en espera de respuesta hasta obtener los resultados de fechamiento de las muestras de carbono 14 recolectadas en las excavaciones y del análisis del contexto del hallazgo. Lo importante de este hallazgo es que abre nuevas líneas de interpretación sobre el aspecto simbólico de la pirámide y sobre la religión teotihuacana. Es posible que la pirámide del Sol fuera escenario de cultos de carácter ígneo y de finales de ciclos calendáricos. Ya platicamos mucho de Teotihuacán, pero bueno, también vale la pena mencionar de que paralelamente al desarrollo de Teotihuacán, bueno, hay otros desarrollos. Estamos en el periodo del Clásico
que es un periodo muy floreciente en muchas regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mencionaste ya también área maya, ¿no? Que área maya, bueno, también tiene un desarrollo semejante, no igual al de Teotihuacán, ¿no? Un contraste con Teotihuacán, tú mencionaste también esto de que hay pinturas, ¿no? De que son señores ataviados como dioses, otra serie de iconos. En el área maya sí tenemos a los señores representándose a sí mismos, ¿no? Mientras que en Teotihuacán están usando el icono de la serpiente emplumada. Bueno, aquí sí es la exaltación del mismo señor humillando cautivos o levantados sobre sus conquistas, ¿no? Además que tienen un vínculo. Están vinculadas las élites de muchos sitios mayas, están vinculados con las élites de Teotihuacán. Hay algunos arqueólogos que sugieren que la presencia de Teotihuacán en muchos sitios, no solamente en el sureste, en la zona maya, sino en el norte, era con el fin de difundir su ideología. Yo particularmente creo que los teotihuacanos estaban interesados en incursionar en la zona maya, establecer relaciones políticas con las élites de distintos sitios en la zona maya para obtener recursos, recursos muy específicos que son incluso las que utilizan las propias élites, porque eso les permite ostentar su poder. Una de las características de este tipo de sociedades es la extrema desigualdad social y las élites tienen que ostentar cada vez más su poder a través de la utilización de este tipo de recursos exóticos. Hablaste de los barrios, también la presencia de gente de fuera, pero también se conoce la presencia teotihuacana, ¿no? En otras regiones. ¿Cómo se explica esa presencia? Teotihuacán debió tener un ejército muy importante. Lo que vemos en la presencia de Teotihuacán en la zona maya, indican que los teotihuacanos estaban haciendo incursiones, o por lo menos presentando ante las élites de aquellos lugares como una fuerza militar muy importante. Yo creo que la parte también de la economía de Teotihuacán era resultado de esta coerción por la fuerza necesariamente de muchas comunidades que existían, que eran contemporáneas y que de una u otra manera estaban abasteciendo de múltiples recursos a la ciudad. Sí creo que en Teotihuacán existía un ejército, sí creo que Teotihuacán estaba haciendo incursiones de tipo militar, o por lo menos presentándose ante otras élites con sus embajadores militares. Pero no sabemos si realmente Teotihuacán estaba haciendo la guerra con otros, una guerra formal con otras ciudades, ¿no? Sin duda, uno de los más importantes logros de la cultura maya fue el desarrollo de un complejo sistema de escritura jeroglífica que aparece ya plenamente constituido, por lo menos desde el año 250 a.C., y que era considerado como un medio de comunicación sagrado. La escritura maya es el sistema de comunicación escrita más completo y complejo de la América precolombina. Son datos históricos que las propias dinastías registraron acerca de su devenir y de eventos históricos que protagonizaron los gobernantes principales de estas capitales. El origen de la escritura maya se encuentra en la escritura ismeña u olmeca tardía. Los mayas retomaron, entre otras cuestiones, el calendario ismeño u olmeca tardío y también el concepto mismo de la escritura, y lo desarrollaron de una manera nunca antes vista en Mesoamérica. Las inscripciones mayas fueron plasmadas sobre piedra, en estelas, dinteles, tableros y escalinatas, en relieves de estuco, en pintura mural y aún en la cerámica. Había libros escritos con temas históricos, mágicos, calendáricos y rituales adivinatorios, pero de ellos solamente han sobrevivido el Códice Dresde, el de Madrid y el de París, que toman su nombre de las ciudades en que se conservan. La escritura maya está compuesta esencialmente por dos sistemas. Una que es el de fechamiento de eventos, que es propiamente el calendárico, es decir, son elementos totalmente matemáticos. Y el otro elemento es propiamente el del texto informativo.
fue un arte cultivado esencialmente por las élites gobernantes y en este sentido siempre operaban como un elemento de legitimación del poder dinástico. En el siglo XVI, Fray Diego de Landa incluyó en su relación de las cosas de Yucatán un alfabeto que posteriormente sería la base para descifrar la escritura maya. Curiosamente, el personaje que protagonizó la quema brutal de cientos de códices mayas registraría el hilo conductor de los estudios actuales. El desciframiento de la escritura maya ha dado como resultado que una enorme cantidad de información positiva, digamos histórica, permita iluminar periodos y identidades de gobernantes o de dinastías completas que antes quedaban totalmente como un enigma. Ya nos has platicado más o menos de la sociedad teotihuacana, de más o menos qué etnias la conformaban, la lengua, ¿no? Y en el gobierno, ¿qué sabemos? ¿Cómo se gobernaba la ciudad? Mira, debemos reconocer que aún existen muchas dudas. Existen diferentes hipótesis sobre cuál era el sistema de gobierno de Teotihuacán. De manera particular, yo pienso que Teotihuacán era un estado en el que existía una serie de instituciones encargadas del ejercicio del poder, lo que llamamos el gobierno. De tal manera que, desde mi punto de vista, debe existir un solo gobernante en Teotihuacán, un gobernante supremo que estaba a la cabeza del estado Teotihuacán. Por esa razón, nosotros en Teotihuacán no encontramos, como por ejemplo en la zona maya, que existen las estelas donde se manifiesta al gobernante en turno de una determinada ciudad. En Teotihuacán no lo encontramos, porque en Teotihuacán el sistema de gobierno estaba en base al Estado. El Estado seguramente representado por un solo gobernante. Y también esto, bueno, nos llevaría entonces a una religión oficial con un tipo de expresiones artísticas, escultóricas, que es lo que vemos prácticamente por toda la ciudad. Es muy probable que el gobierno de Teotihuacán, los gobernantes de Teotihuacán, estuvieran muy vinculados con la gente que se dedica a ejercer la actividad ritual, es decir, de los sacerdotes. No podemos separar de ninguna manera el sector encargado del ejercicio del poder del gobierno con la gente dedicada a la conducción del ritual. Estaba muy, muy ligado. Con base en criterios geográficos y culturales, el área maya se ha dividido en diferentes regiones, en las que se desarrollaron importantes centros políticos durante el periodo clásico. Uno de ellos fue Calakmul, en el actual estado de Campeche. Alcanzó su auge entre los años 250 y 750 de nuestra era, cuando se convirtió en capital y sede de la poderosa dinastía Kaan, o dinastía de la serpiente. La ciudad abarca cerca de 35 kilómetros cuadrados y está integrada por numerosos conjuntos, entre los que destaca la Gran Plaza, eje de la traza urbana, la Estructura 2, que es la más grande del sitio, y la Gran Acrópolis, complejo integrado por un espacio público y uno exclusivo para la élite. Tikal, en el Petén guatemalteco, fue la ciudad rival de Calakmul. Ambas fueron ciudades poderosas que trataron de extender su influencia cultural y política por diversas regiones mayas. Las continuas guerras entre ambas culminaron con la derrota de Calakmul y su consiguiente decadencia. Otras ciudades de esta época, como Yaxchilán, destacan por su arquitectura, escultura y lapidaria. Esta zona arqueológica cuenta con 3 conjuntos principales y cerca de 120 edificios, articulados entre sí por un complejo sistema de plataformas, plazas y escalinatas construidas en la ladera del cerro.
a la orilla del río Usumacinta. Yaxchilán se originó como una pequeña aldea del preclásico, pero a finales del año 600 de nuestra era, se convirtió en uno de los más notables y poderosos asentamientos del Alto Usumacinta. Por su parte, Cobá fue sin lugar a dudas la ciudad más importante del clásico en el noreste de Yucatán, ubicada en una zona de 5 lagos. Destaca por sus numerosos conjuntos de edificios monumentales, con más de 6.500 estructuras, una compleja red de 43 caminos o sacbeob y más de 50 estelas. Lamentablemente, la mayoría de ellas están sumamente erosionadas, lo que ha imposibilitado el conocimiento de la dinastía que aquí reinó. Lo cierto es que los datos arqueológicos han planteado que hubo una época en que Cobá compitió con Chichén Itzá por el control político y económico de la península de Yucatán. En uno de los conjuntos habitacionales de Teotihuacán, conocido como Tepantitla, situado al oriente de la Pirámide del Sol, se localizan los murales del Tlalocan, obra plástica de este periodo realizada con pigmentos de varios colores sobre una base de estuco pintada de rojo. En una de las escenas está pintada una deidad femenina relacionada con la fertilidad y posiblemente identificada como la gran diosa. A su lado están 2 sacerdotes. La escena está enmarcada por cenefas entrelazadas con motivos acuáticos con mascarones del dios de las tormentas. Por debajo, unos personajes practican diferentes tipos de juego de pelota y otros realizan danzas y cánticos. Se observan representaciones de cabezas sin tronco y en otro caso 4 individuos sostienen a otro de sus extremidades, en clara alusión a un ritual de sacrificio. Si bien las primeras interpretaciones refirieron que los murales representaban el paraíso de Tlaloc, a finales de la década de los 60 se propuso no trasladar el concepto mexica al mundo teotihuacano. Actualmente, la interpretación más acertada señala que el tema central de estos murales es el juego de pelota, el sacrificio, la fertilidad y el agua. ¿Cómo es la religión teotihuacana? ¿Qué deidades tiene? Y más o menos a través de los materiales arqueológicos, de la arquitectura, ¿qué sabemos de todo esto? Hay una gran cantidad de imágenes que algunos arqueólogos suponen que eran deidades o dioses en Teotihuacán. Yo particularmente creo que la deidad principal de Teotihuacán era la deidad que conocemos como el dios de la tormenta o Tlaloc. Creo que sería la deidad principal. Tenemos también otro elemento que es el dios viejo del fuego. Te recordarás este personaje con rasgos de un anciano que porta sobre su cabeza una especie de cesto o recipiente. Sin embargo, probablemente esta deidad estaba más bien haciendo referencia del culto a los ancestros. Es la impresión que me da. Insisto, creo que la deidad principal era Tlaloc. Es muy importante precisar que Teotihuacán, la sociedad de Teotihuacán era profundamente religiosa. En las unidades habitacionales, en los conjuntos residenciales, nosotros hemos encontrado muchos elementos que indican que la práctica religiosa era algo de la vida cotidiana. Cuando encontramos los enterramientos de las personas que morían y se sepultaban bajo los pisos de sus casas, en fosas, pequeñas fosas, y se depositaban en posición flexionada, también esto nos habla pues de la religiosidad y de esta forma de entender, de visualizar cómo la muerte implica el regreso al vientre de la madre tierra, ¿no? De alguna manera esto también nos habla de la cuestión religiosa, profundamente religiosa que existe en Teotihuacán. Y otra pregunta,
Quetzalcóatl famoso, ¿no? Que lo tenemos ahí en el templo precisamente, que lleva su nombre. Realmente sí, ya podemos hablar de la serpiente emplumada como tal, con la connotación que bueno, va a tener después con los toltecas, o todavía no. ¿Qué es esta serpiente que se nos presenta, que aparece incluso en pintura mural, mucho en la escultura, ¿no? La serpiente emplumada era un elemento muy importante que servía a las estructuras de poder para legitimarse ante el pueblo. En los primeros siglos de nuestra era, en la región del actual estado de Guanajuato, se desarrolló una tradición cultural conocida como el Bajío, cuyo distintivo principal fue la presencia de patios hundidos como los que se encuentran en las zonas arqueológicas de Peralta y Plazuelas. Peralta es quizá el complejo más monumental de la región. Con un impresionante desarrollo basado en la agricultura y el comercio, su ocupación data del año 300 al 650 de nuestra era. Está ubicado sobre la cima y la ladera norte del cerro con el mismo nombre. En esta región de tierra fértil y agua en abundancia, confluyeron características culturales del centro como el juego de pelota, de occidente como la cerámica y del norte de Mesoamérica como los petrograbados y los patios hundidos. El sitio está integrado por 20 estructuras dispersas desde la cima hasta las tierras bajas del valle. Destacan dos conjuntos arquitectónicos, el Divisadero y el Conjunto 1, que es una gran plataforma rectangular rodeada por un largo muro en talud, rematado por un pequeño muro vertical, que restringe a través de un angosto pasillo la entrada a una inmensa plaza hundida rodeada por dos cuerpos y una plataforma semicircular, única en su tipo. Plazuelas se localiza en las inmediaciones de San Juan el Alto, sobre las estribaciones de la Sierra de Pénjamo. Se desarrolló entre los años 450 y 700 de nuestra era, con la arquitectura más fina de la región. El sitio se extiende sobre 3 laderas separadas por 2 barrancas, en una de las cuales nace un manantial, por lo que hubo un importante trabajo de nivelación y acondicionamiento. Aquí, entre 7 edificios, sobresale una cancha de juego de pelota, un conjunto conocido localmente como Casas Tapadas, en donde se construyeron 4 basamentos finamente decorados con mampostería de cantera, que forman nichos, molduras y típicos taludes, con tableros que decoran los edificios y los hacen semejantes al Tajín. Fue una llamada anónima que se recibió en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivado de unos acuerdos bilaterales que se tienen entre las dos naciones para repatriar materiales culturales. En esa llamada se señalaba que había en venta unos objetos arqueológicos que parecían ser de México, un caracol grabado de un tamaño notable y un cráneo humano también grabados. En un principio yo mismo dudé de la autenticidad porque son piezas espléndidas, muy relevantes. Sin embargo, bueno, haciendo una inspección ocular en principio, noté en el cráneo deformación craneana cultural propia de culturas mesoamericanas, y luego también me llamó la atención el tamaño de la pieza, de la trompeta de caracol, y con base en ello yo dictaminé que procedía a la repatriación. Y una vez que las piezas ya estuvieron en México, después de cerca de 4 años de juicio contra el traficante, se pudieron extraer de las dos piezas una serie de datos muy relevantes. Pudimos saber que procedían de la Mixteca Alta, que eran piezas de la tradición mixteco-poblana. Es muy importante señalar que efectivamente, una vez que las piezas se saquean, se expolian,
entran a un mercado negro donde dejan de ser bienes científicos que aportan información para toda la sociedad, para toda la comunidad, y se deja de obtener ese dato o esos datos que permiten entender la importancia que pudieron haber tenido estas piezas. Finalmente se cierra el círculo en el momento en que estas piezas ya están en Oaxaca, en el Museo de Santo Domingo, con lo cual se concluye esta historia de manera exitosa. Ya para concluir, ¿cómo acaba Teotihuacán? ¿Y qué se piensa? ¿Por qué cae la ciudad, ¿no? Yo creo que el fin de Teotihuacán, el colapso de Teotihuacán, se debe a múltiples factores que en algún momento generan la desestabilización de un sistema muy grande, muy importante, en el que Teotihuacán estaba como en el centro, era el núcleo de un enorme sistema. Yo he planteado que son varios factores. Uno de ellos es la dependencia que Teotihuacán estableció para las comunidades que estaban produciendo los recursos que necesitaba la ciudad, sobre todo recursos alimenticios. Otro elemento que puede ser importante de analizar es que estas sociedades, este tipo de sociedades, tienen un escaso desarrollo tecnológico. En Teotihuacán hemos encontrado, por ejemplo, carritos, vehículos como carritos de juguete con 4 ruedas y su eje. Sin embargo, los teotihuacanos nunca utilizaron la rueda con fines prácticos. Es una situación interesante porque de alguna manera se está inhibiendo el uso y el desarrollo tecnológico. Lo que hablábamos también hace rato, el gran número de habitantes que tuvo Teotihuacán. Imagínate el ejército, la cantidad de personas que se requerían para transportar sin el uso de la rueda los alimentos y otros recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población tan grande, ¿no? Entonces son múltiples factores que finalmente llevaron a abandonar esta ciudad. Muchos de los edificios públicos fueron destruidos e incendiados, creemos, por los propios teotihuacanos en el momento en que ellos reconocen que este mundo se ha acabado, que este mundo ya no tiene solución, y entonces hay que abandonar, destruir todo e ir a otro lugar para fundar otra nueva ciudad, otro nuevo lugar donde vivir, porque el mundo de lo profano ha agotado el mundo sagrado. Los hallazgos más recientes de Teotihuacán, la ciudad que maravilló a los mexicas, estarán presentes en esta exposición temporal en el Museo del Templo Mayor. Un total de 87 piezas recuperadas en excavaciones recientes realizadas en la Pirámide del Sol, de la Luna y de la Serpiente Emplumada muestran parte de la grandeza de la llamada Ciudad de los Dioses y la cosmovisión de sus antiguos pobladores. La muestra estará abierta del 3 de septiembre de 2013 a febrero de 2014.